Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todas las personas aquí que quieran escuchar el capítulo de hoy. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja y sexualidad. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el desafío que tienen muchos padres que están en pareja, que han vivido algún tipo de infidelidad teniendo hijos. Y esto lo quiero enfocar a qué es lo que pasa con los hijos, qué es lo que tenemos que evitar. Sobre todo, no decirles que hubo infidelidad. Porque vamos a hablar acerca de esto, porque recibo parejas, familias y personas adultas que en algún momento han tenido historias donde sus padres han sido infieles a sus padres, madres, siendo parejas como tal, esposos, maridos, como también han podido ver que ese tipo de cosas les han marcado en su relación con sus padres, en sus relaciones de pareja actuales, entre otro tipo de cosas. Para eso también les voy a estar leyendo una parte de un, ¿cómo es que se llama esto? De un documento que en su momento tuve que hacer para mi formación de terapeuta de familia y pareja en su momento, que era una monografía realizando un estudio de caso como tal, y les quiero leer un extracto que tiene que ver con lo que voy a estar hablando el día de hoy. Este extracto de documento es básicamente una recopilación de estudios, y lo digo como para posicionarme desde el que yo no inventé esto, porque no va a faltar la persona que diga, no, pero es que, ¿qué está diciendo ella? No se queda la. A mí hay gente que no me lo ha dicho directamente, pero de cierta forma ha habido gente que me ha dicho que le han dicho eso acerca de lo que yo les he dicho. Entonces por lo mismo quiero leerle esta parte que es teórica, porque nunca tan pro para llevar 10, 20, 30, 50 años de estudio en temática de pareja, o sea, sería ridículo, ¿ya? Tengo conocimiento claramente porque me he formado en eso, me he especializado en eso, pero no me voy a arrancar con los tarros y decir que todas estas cosas son cosas que la gente no sabía, para nada. ¿Ya? Entonces, pero tengo esa recopilación porque, como digo, está en relación con este tema y porque nos sirve también, como digo, para nuevamente recordar que uno no anda hablando estas cosas porque uno se le ocurrió, porque, yo me di cuenta que era bueno o malo. No, sino que, bueno, quizá me podría haber pasado que me di cuenta de que eso es positivo o más negativo, pero los estudios ya están. Sobre todo pensando también que así como, bueno, esto quizás no es para ustedes, pero es pensando un poco que hay cierto tipo de temas en el ámbito de la psicología que se han estudiado más que otros en cierto tipo de poblaciones en específicas también, y desde ya, bajo esa lógica que les estoy mencionando, aclarar que en general los estudios que hay acerca de temáticas de infidelidad han seguido la lógica de estudiar relaciones de pareja tradicionales, entre comillas, como relaciones heterosexuales, monógamas, donde ha habido esta idea como de matrimonio como tal y todo ese tipo de cosas. Y eso es el porqué también, en general, cuando hablamos de terapia de pareja, la gente tiende a asociarlo a algo monógamo heterosexual. Pero hay que saber desde ya que, a pesar de que la mayor cantidad de estudios se ha hecho en relación a eso, se están haciendo nuevos estudios que tengan que ver con parejas que no son heterosexuales como tal, que no son monógamas y así. Pero lo que yo sí les voy a leer claramente va acorde a esto que yo le acabo de decir: heterosexual, monógama, bla bla, porque el caso que nosotros estudiamos para fines de cumplir con este requisito de este trabajo en específico era de un caso que yo estaba teniendo con mi coterapeuta, donde se abordaba la temática de la infidelidad, y era con unas personas que estaban casadas como tal. Este es un extracto súper chico, como digo, acorde al tema, pero me interesa que lo escuchen. Bueno, dentro de todo esto, que así como a modo de contexto del caso abordaba un poco el análisis transgeneracional de la infidelidad como tal, cómo las infidelidades o algunos aspectos se van traspasando de generación en generación, y cómo esa es una de las cuantas aristas que tendían a explicar un poco lo que le había pasado en algún momento específico a esta pareja que nosotros habíamos recibido dentro del espacio de la terapia. Se lo digo como por si hay algún colega escuchándome, para entender un poco en qué contexto estamos. Y bueno, lo que yo les voy a leer es lo siguiente. En el estudio realizado por no sé pronunciarlo porque es como nombre medio ruso, bueno, no sé. Akkan porque es como una K y una C. Bueno, trataré de leerlo como suene, ¿no? En el estudio realizado por Arkan, Basser, Baikal y Jens, apellidos que nunca he visto en mi vida, del año 2023,
En Weiser y Beigler 2017. De eso debería ser al revés. Bueno, está al revés. Pero no importa. Estudios 2017. O sea, estudios que hicieron en el 2023. Broda, me rebobino. Estoy pareciendo papagayo, pero es que ya he pensado mucho hoy día ya. Dentro de todos los estudios que se han hecho acerca de infidelidad, hubo un estudio que se realizó en 2023 que sacó información de un estudio que ya se había hecho en 2017 y que efectivamente se volvió a ver que era así como resultado del 2023, que la infidelidad de los padres se asociaba positivamente con la infidelidad de los hijos a través de la comunicación de los padres sobre la infidelidad. Es decir, los niños que tienden a internalizar y normalizar la infidelidad como un comportamiento aceptable. Eso ya nos va dando información. Y esto no solamente del ámbito de la infidelidad y del ámbito de la pareja, también pueden ser otras cosas. O sea, recordar que no es que a uno lo defina todo lo que pasa en la infancia ni nada por el estilo, pero sí hay partes importantes que uno va aprendiendo para su propia vida, para su propia individualidad, que tiene que ver con lo que yo he podido observar de mi entorno, de lo que yo voy viendo. Y si es que esa gente con la que yo he estado más cercana han sido mis padres, no es raro que yo vaya sacando ciertas cosas de eso. Podría haber pasado si viviera con tíos, con abuelos, etc. En adición al concepto explicado en el párrafo anterior, que era donde yo, junto con mi coterapeuta, explicábamos qué es lo que se entendía por infidelidad y todo eso, yo tengo un video orientado completamente a la temática por si les interesa, revisar ya sea en YouTube como en Spotify. Los patrones de relacionamiento de la familia de origen observados durante la infancia pueden aparecer posteriormente en la vida adulta como resultado de la repetición de patrones de relación observados en el pasado. Esta carga emocional vivenciada de forma negativa puede transmitirse a las relaciones románticas en la vida adulta. Marasca et al. 2013, Santos Marini, bla bla bla, y bueno, bla bla bla, y otro estudio del 2023. Weiser y Beigler 2017 en del 2023 analizaron que a través de la comunicación de los padres hacia los hijos, específicamente la infidelidad como conducta aceptable, se traspasa esta creencia, se internaliza el mensaje y se toma como una conducta normalizada a repetir en la edad adulta. Esto puede reforzarse desde la teoría del aprendizaje social de Bandura. En ella se plantea que los individuos que aprenden que la infidelidad es aceptable en su familia de origen la normalizan y desarrollan creencias más liberales sobre el comportamiento sexual y la infidelidad. En consecuencia, es más probable que experimenten infidelidad en la edad adulta. Aquí es importante cuando uno ve esto de los estudios, cuando dice es más probable, no todas las personas que han tenido padres que han sido infieles a sus parejas necesariamente van a ser ellos como adultos infieles a sus parejas, que quede claro, nadie les puede asegurar eso, pero sí hay un cierto tipo de cosas, como el caso de lo que yo estoy diciendo, que eso sí se ve, y yo lo he visto que las personas como adultas cuenten, mira, mi papá o mi mamá fue infiel y bla bla bla, tiene un impacto, ha tenido un impacto en que la gente tome más conciencia a temprana edad acerca de temáticas que no tenían por qué tomar conciencia de ellas. Toman conciencia acerca de cómo cada uno de los padres reacciona ante ese tipo de cosas, toman conciencia acerca del sufrimiento de otros, toman conciencia también acerca de algunas aristas importantes de las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y como digo, esto se puede dar en más temáticas, no solamente en el ámbito relacionado con la infidelidad. Por último, esto en relación a lo que estaba en este documento, la experiencia de infidelidad parental también afecta las propias relaciones adultas de los hijos. Por ejemplo, la experiencia de la infidelidad del padre se asocia negativamente con la autoestima, las experiencias de intimidad en las relaciones románticas y la satisfacción general con la vida. Esto por unos estudios que se realizaron en el 2012 y también en el 2023. Estos niños también experimentan una menor sensación de confianza y lealtad como adultos hacia sus propias parejas. Estudios de Schmidt et al. 2016 y otros más que también hicieron en el 2023. ¿Por qué les hablo y les leo este pedazo? Nuevamente, porque esto ya se ha estudiado, hay cosas que sabemos acerca de esto y que por lo mismo no es que uno ande inventando, tenga pajaritos en el aire cuando uno le dice evita hablar acerca de estos temas con tus hijos. Evítalo. Y aquí pasan varias cosas y a donde yo también quiero orientar el video. Pensando desde mi posición como terapeuta de familia y pareja, recibiendo familia y revisando parejas y atendiendo gente de manera adulta de forma individual. Hay personas que a mí me comentan, mira, yo le fui infiel a mi pareja y tenemos hijos de por medio. Y la mamá o el papá de mis hijos no quiere que yo vea a los niños.
o sea, claramente como un castigo. Hay otras personas que dicen, no, es que además le está contando a mis hijos, lo está haciendo parte y mis hijos ya no me quieren hablar. Y ahí pasan varias cosas. Y ese es el desafío, el gran desafío. El gran desafío de los adultos es, punto 1, los temas de adultos son de adultos. Y punto 2, los temas de pareja son de pareja y no debiesen traspasarse a lo que pasa a nivel parental, y menos a la relación con los hijos. Yo entiendo las personas que están dolidas porque les han sido infiel. Es una cosa muy dolorosa, en algunos casos hay gente que queda traumada por ese tipo de cosas, hay gente que termina ese tipo de relaciones, se encuentran nuevas relaciones y llevan esos fantasmas del pasado al presente y una serie de otro tipo de consecuencias. Y cuando hay hijos es más difícil todavía, porque muchas personas tienen o construyen la idea de familia también ligado a la visión de estar en pareja. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ya vemos, así como lo que yo le acabo de decir, si ya vemos que si los hijos toman conocimiento acerca de comportamientos de infidelidad, está aumentando la probabilidad de que su autoestima se vea afectada de alguna forma. ¿Por qué sonarlos? ¿Por qué generarles ese daño? Y ahí no va a faltar la persona que diga, sí, pero es que el daño no se lo voy a estar generando yo, porque el daño se lo generó su papá o su mamá, que me fue infiel y que por eso, Si tú sigues generando, si tú sigues influyendo en que ese niño tome conocimiento de eso, vas a estar contribuyendo a eso. Lo vas a estar contribuyendo, aunque la otra persona haya sido quien la jodió, como dicen por ahí coloquialmente hablando. Otra cosa que pasa, aparte de lo de la autoestima, es lo que pasa con usar a los hijos como castigo en ese tipo de cosas. Cuando tú le prohíbes a tus hijos ver a los papás porque ha habido infidelidad, estás afectando lo que tiene que ver con cómo ese hijo va a construir su relación con ese padre o esa madre. Aquí yo no soy un santo, va a haber gente que dice es que tú no tienes hijo y bajo esa lógica al tiro como disminuirle un poco el impacto de lo que yo estoy diciendo, siendo que por alguna razón hay cierto tipo de áreas o temáticas en las cuales eso como que pierde valor, como decir tú no has tenido cáncer entonces no puedes hablar de cáncer. Yo lo hice una persona que trabajó 50 años viendo temáticas de cáncer, pero bueno, él nunca ha tenido cáncer así que no sabe. Ese tipo de cosas a veces pasan en contextos médicos y otras veces no, pero en este tipo de temáticas cuando hablan de hijos es como que uno no tuviera voz. Y bueno, si tú no me consideras, porque como no tengo hijos como para poder hablar acerca de eso, puedes retirarte del podcast. Pero yo sí considero que tengo voz y voto de hablar acerca de estos temas. No desde una persona que tiene hijos, sería totalmente irresponsable de mi parte posicionarme de esa forma, pero sí como persona que recibe familias, recibe parejas y recibe adultos de forma natural. Entonces, volviendo a este tema, ¿qué es lo que pasa con eso de la relación? El desafío y lo difícil, porque me consta que debe ser pero muy difícil lidiar con eso. Cómo hacer que los temas de pareja queden de pareja y no de los hijos. Pasa que tú puedes tener o haber tenido una visión de lo que tú querías para tu pareja y de lo que tú querías para tu familia. Y con esta infidelidad eso se rompió. Se te cayó por la borda, estás sufriendo y tienes que reconfigurar todo. A pesar de eso, como la protección debiese ir hacia los niños, yo me pregunto ¿por qué tendrías tú que influir negativamente en la visión que se genera en esos hijos a partir de eso? Lo digo como pensando, es que tu papá me fue infiel. Cuando tú dices eso, estás de cierta forma condicionando la relación de ellos como padre e hijo a cuál está siendo tu relación con él como pareja. Y eso no debiese ser, ¿ya? Independiente que sea difícil separarlo. ¿Por qué? Porque el hijo no debiese ver al padre como una pareja, debiese verlo como un padre como tal. Lo mismo en el caso de la madre, no debiese verla como mamá, mujer casada por sobre o de la misma forma que mujer, madre. Y sobre todo esto que yo digo es cuando los hijos son pequeños. O sea, obviamente yo digo esto a modo genérico porque no es lo mismo que estemos hablando que el hijo se entere cuando es un adulto. Es penca si tú eres adulto y te enteras de eso, claramente. Pero tú ya de adulto tienes más herramientas en el mejor de los casos como para poder evaluar y decir... yo entiendo que él es hombre o mujer, esposo, esposa y también padre, madre. Y tú quizás vas a tener más herramientas para hacer esa diferenciación. Pero por último, como un análisis que hacíamos con un amigo,
Tú por último eres adulto y puedes decir, mira, yo con la gente con la que me junto tiene cierto tipo de valores. Y si tu papá o tu mamá no tiene esos valores, en verdad no te juntas con ellos. Pero eres adulto y en el mejor de los casos haces ese análisis. Pero cuando es un niño, yo digo, ¿por qué su relación tendría que verse teñida con esta persona en el ámbito de todos los ámbitos que pueda abarcar? Esto que digo es complejo y espero que se esté entendiendo y no esté sonando tan enredado, porque es complejo pensando también en todas las expectativas, las creencias que tiene la gente, porque hay gente que dice, yo quiero que el padre o la madre de mi hijo tenga una relación que sí considere ver a esta persona en su totalidad, y en su totalidad va a ser verla como esposa o esposo. Y claramente yo no puedo obligar a nadie a decirle que eso es más o menos adecuado o que eso deje de hacerlo, porque claramente la gente cría a los hijos como quiere. El problema es que a veces la gente, bajo el dolor de lo que implica haber sido traicionado por la pareja, que además es el padre o madre de sus hijos, muchas veces deja de ver a los hijos por lo que son hijos, y dejan también de ver a la persona que les ha traicionado como la persona que es más que la pareja, que es padre también, y que es amigo, que es hermano, y que es muchas cosas. Y como digo, el desafío es ese, el desafío es poder separar esas cosas. También me he dado cuenta, bajo esta lógica de castigo, es que a veces, como digo, condicionan eso a las relaciones, y muchas veces no se dan cuenta que lo están haciendo parte porque generan que los hijos se preocupen. Yo sé que es muy difícil que los hijos no se preocupen cuando ven su dinámica familiar cambiada. Sería ridículo que yo como terapeuta familiar dijera que no hay ningún tipo de cambio. El tema es que si ya de por sí el cambio, si ya de por sí el proceso de adaptación a que alguno de los papás se vaya de la casa puede generar un cierto grado de tensión, ansiedad o preocupación en el caso de los niños, ¿para qué le vas a generar más incomodidad, más estrés, más sufrimiento contándole cosas que tienen que ver con el ámbito de la pareja? ¿Por qué vas a hacer eso? Probablemente si lo haces es porque estás hablando desde el dolor, probablemente, y no estás pensando en que tienes que cuidarlos, que tienes que protegerlos dentro de esta situación que ya es estresante y caótica, ¿ya? Y con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que tú tengas que hacerlo todo, ni que tengas que ser capaz de gestionarte totalmente, porque no, ¿ya? Porque sé que es muy difícil, porque sé que no todos tienen las herramientas, ¿ya? Entonces también esto que estoy diciendo un poco como para hacer el análisis y la reflexión de decir, si uno siente que no está pudiendo hacerse cargo de lo que está pasando, tratar de buscar ayuda profesional, tratar de orientarse en todo sentido, tanto a la persona que está involucrando a los hijos en el ámbito de la relación de pareja, como a aquel padre o madre que no los está involucrando y que está viendo que la otra persona sí los está involucrando. Y en el buscar ayuda profesional puede ser leer acerca del tema, puede ser buscar ayuda profesional directa donde te puedan orientar directamente in situ respecto a lo que está pasando. En algunos casos puede ser iniciar procesos judiciales, procesos legales, con todo lo que conlleva, y así. Pensando en que desde el momento en que tú estás involucrando a los niños van a entrar cosas como los derechos del niño, ¿ya? Y en esos derechos está el no estar expuesto a temáticas que no son acordes a su edad, como los conflictos de pareja y ese tipo de cosas. ¿Por qué también quería hablar acerca de eso? Y por lo que estamos viendo claramente iba a ser un video mucho más corto. Quería hacer esto porque a veces la gente no toma conciencia del impacto que tiene para los hijos, porque como digo están asociados a su dolor, y porque creen que este tipo de cosas son pasajeras. Y no siempre son pasajeras. A veces sí hay personas que tienen cierto tipo de experiencias bastante integradas, y otras personas que llevan este tipo de historias por muchos años, sobre todo cuando son historias que no han sido revisadas por estos mismos padres que han hecho parte a sus hijos de estos conflictos, cuando tampoco se han dado el tiempo de poder reforzar otro tipo de aristas, ya cosas como preguntarle al hijo cómo está viviendo ese tipo de cosas, cómo está viviendo con que el papá o la mamá se haya ido de la casa. Lo digo porque de repente uno se encuentra con gente en terapia familiar, uno se encuentra con los niños y donde los padres dicen no, ellos no entienden nada, no sé qué, y después el niño está al borde del colapso nervioso y da a entender y dice, a mí nadie me ha preguntado cómo me siento. 7 años el niño, 6 años.
Y es heavy, y a veces hay gente adulta que yo atiendo que a mí me dice, a mí nunca nadie me preguntó, nadie me contuvo, yo en verdad pensaba que mi papá y mi mamá se fueron por mi culpa, que uno dice, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste esa idea? Tú no tenías nada que ver, nadie tampoco te dijo que era tu culpa. Pero de alguna forma su cabecita de niño sacó ese tipo de conclusiones. Como también hay padres que lamentablemente yo he escuchado que le han dicho, por tu culpa se fue tu papá, por tu culpa se fue tu mamá. ¿De qué estamos hablando? Entonces, con esto que le estoy diciendo es para generar el bichito de la reflexión, para compartir esto con quien lo pueda necesitar. Si tienen dudas específicas acerca de esto me pueden contactar. Si quieren pedir una hora también pueden hacerlo para orientarse de manera mucho más específica. Y nosotros nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Adiós.